Saludos, hoy vamos a seguir trabajando con el gestor de máquinas virtuales o el Build Manager. Del anterior vídeo hablamos de cómo crear nuestras redes, etcétera. Es cierto que pasé a un nivel un poquitín más elevado, pero ahora simplemente vamos a crear una máquina virtual y vamos a ver qué es lo que vamos a encontrarnos dentro. Lo primero es clicar aquí, vamos a decirle que el medio de instalación es ISO. Voy a decirle dentro del volumen, de qué volumen tengo, de qué directorio tengo la ISO correspondiente. Por defecto, este es el directorio donde se van a guardar las imágenes y también pues las ISOs que hayamos descargado por otro medio. En mi caso, pues mira, voy a aprovechar el mismo directorio y en este mismo directorio ya tengo descargado ciertas cosas. Para crear un nuevo volumen, como es este caso aquí, que de hecho lo voy a borrar, si no me deja, aquí. Vamos a quitarlo, vamos a decirle que sí. Y ahora voy a crear un nuevo volumen. Para crearlo, el primero vamos a darle un nombre, voy a decirle descargas otra vez. Y voy a decirle de dónde va a apuntar. En este caso va a apuntar a mi carpeta de descargas. ¿Vale? Le digo que finalizar y él va a leer dentro de mi carpeta de descargas qué es lo que tengo bajado. Igualmente aquí tengo otro, un disco duro que dentro de poco me voy a cargar, pero bueno. De aquí, de este fichero, aquí él tiene una lista de ficheros que ahora a tiempo real tengo. Si yo por lo que sea, bueno, de hecho voy a coger aquí en mi carpeta de descargas y voy a borrar este fichero. Porque pasa mucho y muchas veces me lo preguntan, ¿no? Oye, que aquí me dice que tengo este fichero, pero en realidad ya no lo tengo. De hecho, como podemos ver, si yo clico aquí, aún sigue estando. Eso es como un repositorio, es decir, hay que refrescarlo para que siempre tengamos el fichero correspondiente. De acuerdo, seleccionamos la ISO. Él normalmente me va a decir qué sistema operativo es. Por lo tanto, al decirle qué sistema operativo es, va a preparar la máquina virtual, sus configuraciones, etcétera. ¿Vale? Desde aquí yo puedo, si no es correspondiente, pues de aquí le detecto que no y le pongo el nombre. Por ejemplo, un Linux. Y puedo ponerle, por ejemplo, un new genérico, etcétera. Pero bueno, en mi caso lo vamos a dejar, sí que es cierto que es un Fedora. Y adelante. Forward. A partir de aquí ya le asigno cuánta RAM le quiero asignar. Le voy a dar 4 GB de RAM. Y de mis 4 CPUs que tengo por ahora, pues le voy a asignar 2. Le voy a dedicar 2. También le puedo decir que me cree un disco duro. Esto es importante porque en otro vídeo voy a explicar cómo crear una máquina virtual sin disco duro, de tal manera que monte un disco duro real. Por ahora sería en este caso simplemente diciéndole que no. Pero yo le voy a crear un dispositivo. Si tengo ya uno creado, obviamente, pues seguimos aquí. Y qué curioso, nos lleva otra vez al disco, perdón, a la ventana de almacenamiento. ¿Vale? Luego vamos a ver de dónde sale esta ventana y le voy a asignar un espacio. Pues le voy a asignar 30 gigas. En este caso, por defecto, importante, me lo va a dejar dentro del barlib. Ahora lo veremos. ¿De acuerdo? Vemos aquí que el barlib va a crear esto. Aquí tengo el disco. ¿Y qué nombre quiero ponerle? Pues Fedora Client, por ejemplo. Y como expliqué en el anterior vídeo, yo desde aquí le puedo asignar una red, NAT, una puente, etc. En este caso lo voy a dejar con la red NAT, normal y corriente. Finalizo y comienza el funcionamiento, comienza la instalación, como si fuese una máquina totalmente independiente. Voy a apartarlo un poquitín. Vamos a cambiar a reducir a la MV. Eso quiere decir que la ventana se va a poner a la resolución misma que tiene la máquina virtual. Vamos a dejarle que siga un poquitín antes de cambiar cosillas. Obviamente también tengo la opción de poner pantalla completa. No es el caso, no me interesa ahora. Sí que es cierto que tengo la opción de autoconectar, la barra de herramientas, etcétera. Desde aquí yo controlo la máquina virtual, puedo hacer un snapshot, que es esto de aquí, que es una captura de la máquina en aquel momento. De acuerdo, vamos a dejar que llegue hasta aquí y vamos a hacer una instalación sencilla, rápida, por defecto.
Recordamos que la máquina virtual está por NAT, que va a conectarse por NAT, etcétera. Si quisiera que mi máquina virtual se conecte a la red local, recordemos que tenemos que hacer un puente. Tenemos que conectarnos al dispositivo puente que ya enseñé en el anterior vídeo cómo crearlo. Lo voy a dejar todo por defecto, todo por defecto, todo por defecto. ¡Hala! Adiós. Muy bien, mientras tanto, vamos a ver la información de la máquina virtual. Porque no es como vimos antes en un Boxes. Aquí la máquina virtual tiene muchos más detalles. Por ejemplo, mi máquina virtual va a utilizar firmware BIOS, va a utilizar este tipo de emulador de procesador, etcétera. La información del sistema operativo, es decir, en qué se está basando, el rendimiento, cosa que también se representa en la máquina virtual, las CPUs que tengo asignadas, ¿vale? Está copiando la CPU del host a la máquina virtual de esto, que la máquina virtual pues va a ser más rápida, va a ser más estable. La memoria, ya hemos dicho que tenía 4 gigas, perdón. Opciones de arranque, igual que una máquina normal real, yo le puedo decir a la BIOS que arranque por SATA, que arranque por disco, le puedo meter ciertas opciones. ¿Cómo podría habilitar el menú de arranque? ¿Qué quiere decir? Y la aplico de hecho, cuando la próxima vez que se inicie. Quiere decir que cuando inicie la máquina virtual me va a dar un segundillo o dos para poder decirle cuál es el dispositivo que quiero que arranque. Por ejemplo, yo ahora estoy tengo un pequeño taller, más adelante lo explicaré, del ETSP, pues me interesa que arranque en red. El FOG, pues también me interesa que arranque en red primero antes que nada. Igualmente tenemos nuestro disco duro y dónde está representado. ¿Vale? De hecho, me lo voy a copiar mientras se va instalando la máquina. El CD-ROM, que es el que tengo ahora mismo en marcha. La tarjeta de red, que es una NAT. Recordamos que podemos cambiar el dispositivo puente, etcétera. Más adelante también crearemos una segunda NAT, otra red virtual, para poder trabajar, por ejemplo, crear un pequeño taller con un cortafuegos y ver cómo trabaja este cortafuegos, etcétera. La tableta, ciertos detalles como el ratón, teclado, el monitor, cómo va a trabajar. Pues mira, el monitor virtual que se va a mostrar va a ser desde el servidor Spice, etcétera. El tarjeta de sonido pues también va a virtualizar ¿qué tal? La aceleración 3D, que yo la tengo desactivada porque la controladora de mi tarjeta de red no es una tarjeta de red acelerada, pero yo, por ejemplo, si soy un jugón, pues me interesaría tener mucha CPU, crear mucha RAM, mucho equipo, y le podría decir también qué tipo de tarjeta de red, tarjeta de vídeo estoy trabajando y si le quiero activar la aceleración 3D. Voy a decir que no es el caso. Luego, a partir de aquí, por ejemplo, si quiero montar dispositivos USB, un lápiz, etcétera, es cierto que él ya tiene un redireccionador. De hecho, ya lo vimos en el caso del cajas. Pero yo, por ejemplo, le puedo añadir ciertos detalles de máquina, como es, por ejemplo, otro dispositivo anfitrión, y yo aquí tendría el disco duro correspondiente o el dispositivo USB que quiera que desconecte de la máquina real y la conecte, la redireccione a la máquina local. Perdón, a la máquina virtual. De la máquina virtual a la máquina local. Por ejemplo, un disco duro, la webcam. La webcam no quiero que esté en la máquina real, sino que esté en la máquina virtual, pues también. Y de tal manera, cada vez, de hecho lo voy a hacer, le voy a quitar la webcam de la máquina virtual y le voy a poner de la máquina real y la voy a poner aquí. Y aquí la tengo. Aquí tenemos el dispositivo USB, su correspondiente Mac y que está montado directamente a la máquina virtual. De esto hablaremos más adelante cuando monte la máquina virtual, no una máquina virtual, perdón. Sí, se podría decir una máquina virtual, pero en este caso el disco duro sería un disco duro real. Un disco duro que ya tengo montado en un equipo real, por ejemplo, un disco duro portátil, y yo quiero que este disco duro portátil que utilizo en otras máquinas también funcione en la máquina virtual, y así compruebo que el disco duro funciona correctamente. En casos de Windows 10, Windows 11, creo que no habría ningún problema que lo detecte bien. Y en el caso de un Linux, pues bueno, en este caso sí que funcionaría seguro. Luego, a partir de aquí, volviendo otra vez al gestor, que tengo aquí,
Desde aquí, por ejemplo, podemos añadir una conexión. ¿Por qué? Porque no solamente puedo conectarme a una máquina, a mi máquina, sino puedo conectarme a otra máquina virtual, a otro gestor de máquinas virtuales. En detalles de la conexión, vamos a encontrar que este detalle, es decir, él va a utilizar QEMU KVM como virtualizador, el estado de la CPU, y si quiero que cada vez que se inicie el equipo se autoconecte, obviamente sí. Redes virtuales. Redes virtuales, la red virtual que por defecto tiene. Ya lo hemos visto cuando creamos la NAT, que él tiene una red que se llama BIRBRO, que es la que tiene por defecto, y que por defecto ya tiene este rango de IP y que ya da DHCP, y que automáticamente se inicia. Y en almacenamiento tengo los puntos de almacenamiento que he explicado antes. Si quiero añadir o si quiero quitar, solamente tengo que hacerlo por aquí. De hecho, este lo voy a editar ya no me hace falta. Lógicamente me daría problemas a la hora de quitarlo si está en uso. ¿Vale? En este caso sí que está en uso. Lo voy a dejar unos días más y ya está. Pero dentro de poco lo voy a quitar. De acuerdo, este fuera. Dentro de detalles de la máquina virtual vemos los detalles de la máquina virtual seleccionada. ¿Vale? En este caso he seleccionado server, que simplemente me abre la ventana que ahora mismo estoy viendo, que sería esta. ¿Vale? Perfecto. Seguimos. Eliminar, no tiene ningún secreto, elimino la máquina seleccionada. Preferencias, desde este caso pues yo puedo habilitar, como vemos, el icono y la edición XML, que es que el código fuente de cada máquina virtual también se puede llegar a editar. De hecho, para que lo veamos, desde la información de cada máquina virtual tenemos un fichero XML. Ahora que lo he editado, yo podría añadir o quitar ciertos detalles de la máquina correspondiente, como es por ejemplo el orden, el tipo de arranque, ya que por defecto he dicho que es BIOS, pues lo podría cambiar por aquí a UEFI, pero por ejemplo. Vale, volvemos otra vez al entorno gráfico. Y a las preferencias, aquí podemos ver, como hemos visto aquí, que me sondea, es decir, en la ventana que me diga el estado de ciertos detalles. Pues mira, por ejemplo, que cada 3 segundos me diga... Bueno, ahora mismo tengo que cerrar el programa y volverlo a abrir, pero me diría el estado del disco, el estado de la red, etcétera. El tipo de gráficos por defecto VNC o SPICE, por defecto SPICE obviamente, y el tipo de firmware, por defecto estoy utilizando x86. Si yo le digo por defecto UEFI, las máquinas que se inicien a partir de ahora se iniciarán en estado UEFI. De hecho, como hemos visto aquí, firmware, esto cambiaría a UEFI. Esto es gracias a un paquete instalado por defecto en el caso de Fedora que se llama QEMU UEFI. Gráficos, como hemos visto aquí, ya que lo tengo habilitado, lo voy a habilitar. Sí que puedo habilitarlos. Perfecto, sí que los puedo habilitar. Y desde aquí veo el estado de la CPU, de entrada y salida del disco y de entrada y salida de red. Vale, no tiene más secreto la ventana principal. Vale, en este caso, pues no tiene ningún otro secreto. Ya está, ya ha acabado la instalación. De hecho, me puede ayudar el estado de la CPU. Como hemos visto, ya no tiene por qué pensar mucho más. De acuerdo, vamos a reiniciar la máquina. Y reiniciamos la máquina. No tiene ningún secreto. Ya tenemos nuestra máquina instalada, nuestra máquina creada. De hecho, la voy a parar para volver a iniciarla y vemos lo que hemos visto ahora. Si yo aprieto el escape, me da el menú, lo que habilitamos antes, es decir, esta opción de arranque ahora, o habilitar el menú de arranque. Si acaso yo le quiero decir, no, ahora me vuelves a arrancar el CD, en la opción 3. Ahora quiero que me arranques en red, la opción 4. Y obviamente, si quiero modificarlo, hubiese sido por aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ningún secreto. Pues mira, que me inicies el disco normal en la 1. ¿Vale? Y lo voy a parar porque solamente era para iniciarlo. De acuerdo. Sigamos con el tipo de arranque. Este es el único detalle, el firmware, que desde aquí no puedo cambiarlo. Se cambia mediante XML. Doy un ejemplo
por ejemplo, creo que Fedora Server lo tengo en UEFI. Correcto, lo tengo en firmware UEFI. Y desde aquí hay que bajar un poquitín. El emulador de dispositivos x64, un poquitín más para abajo. Creo que era, no era para abajo, era para arriba. Por aquí, aquí estaba. El firmware es EFI. ¿Vale? Fijémonos en OS firmware EFI. Aquí simplemente le cambié BIOS a UEFI, al fichero EFI. Lo mismo pasaría si yo cojo aquí la máquina, voy a abrirla, y busco el OS firmware, OS type, OS boot, OS... no lo tiene. Aquí tendría que añadirlo, de hecho. No tiene el emulador. Como no tengo ganas de escribir, simplemente me voy a ir a donde pone OS firmware EFI. ¿Vale? Fijémonos que es este parámetro de aquí. De hecho, creo que podría cogerme todo. Correcto, me voy a coger todo esto. Me voy a coger todo esto y lo voy a poner aquí. Obviamente la máquina virtual no va a iniciar. No va a iniciar porque la instalación se hizo mediante QEMU, BIOS, emulando, pero fijaos que ahora ya me ha pasado a UEFI. Pero bueno, para mostrar de que ahora la máquina va a tener problemas para iniciar, ya que no puede mostrarse. Él está buscando un inicio por BIOS y lógicamente aquí está el emulador de EFI. UEFI device es este, no bootable option, please NK. Y obviamente no va a funcionar, por mucho que le diga que el device manager, que el boot manager, etcétera, para decirle cuál dispositivo UEFI quiero que me arranque, no me va a arrancar. Y es por eso que tampoco me he molestado en acabar la instalación. Pero desde aquí podría cambiarlo. De acuerdo, lo dejamos así, lo dejamos aquí y lo dejamos así. En el caso de cajas recordemos que utiliza prácticamente el mismo funcionamiento. De hecho, vamos a entrar aquí en preferencias y aquí en editor de la configuración, crear una instantánea, voy a decir que no. Fijaos cómo es exactamente la misma configuración, el tipo de OS, el tipo de archivos y el tipo de tal. Él me está diciendo simplemente está iniciando un equipo normal y corriente por BIOS, etcétera. Y yo desde aquí podría cambiar, editar el resto de funciones. Para cerrar este pequeño tutorial, vamos a entrar en el directorio correspondiente cd bar libvirt images. Bueno, de hecho desde aquí vamos a quedarnos aquí un pequeño detalle, unas pequeñas cosillas. Obviamente en boot tendría el kernel, en DNS+, que es un servicio que quiero explicar más adelante, cuál es la configuración, ya que desde aquí estoy explicando, perdón, no me va a dejar, pues vamos a ponerle sudo, ¿cómo que no? Sudo cat default, a ver si me acuerdo de la contraseña de este equipo, no, era esta. Vale, desde aquí veo cuál es la configuración del servicio de DHCP y asignación de red. Lo que decía, yo desde aquí, la interfaz BRBR0, cuál es el DHCP que está dando, yo desde aquí podría cambiarlo sin ningún problema. Pero yo lo que quería llegar es a la carpeta images, que es donde, voy a convertirme en root que no me pregunte más, vale, que es donde tengo mis máquinas virtuales creadas por defecto. El fichero QKO, que es el que tiene por defecto, y la otra instalación que tengo aquí. Tan fácil como esto. Parece complicado, pero es todo lo contrario. Sí que es cierto que si nos fijamos, los directorios pertenecen a root, menos las máquinas virtuales que le pertenecen al usuario QEMU, es decir, al emulador. Si nuestro usuario, de hecho vamos a listar los usuarios que tengo en esta máquina, si nuestro usuario, que no me equivoco, aquí está, Enrique, no forma parte del grupo QEMU, obviamente no voy a poder llegar a ver, a visualizar ni editar. Sí que formo parte del grupo de libvirt para poder editar, crear y hacer uso de la máquina de gestor virtuales, pero no formo parte del grupo QEMU. Para formar parte del grupo QEMU, de hecho, quiero ver quién hay dentro del grupo QEMU. Grupo QEMU, perdón, para filtrar es un grep.
Vale, el grupo Kemu no tengo a ningún usuario. Pues vamos a añadir usermod. Voy a modificar, perdón. -a, -g. -a, -g mayúscula. Desde aquí me lista los usuarios y aquí, aquí los grupos y aquí el usuario. Al contrario, Enrique, quiero que me lo pongas en el grupo Kemu. Kemu. Si ahora vuelvo a filtrar, ya está. Mentira, he puesto al grupo Kemu, es al revés. De hecho, me interesa también esta configuración. Kemu, y aquí el resto de usuarios que quiero que formen parte. Me he equivocado en esta parte y aquí está. Ahora sí, en el momento en que el usuario Enrique cierre la sesión y vuelva a abrirla, ya formo parte del grupo Kemu y podría listar los directorios. Pero como hemos visto, se puede cambiar. Lo voy a dejar aquí. El siguiente vídeo va a ser cómo montar un disco duro dentro, cómo utilizar, perdón, al gestor de máquinas virtuales para montar un disco duro local. Y poder trabajarlo. En este caso, por ejemplo, un disco duro USB y comprobar cómo funcionaría directamente desde la máquina virtual. Hasta la próxima.